Buenas noches a todos. Un gusto estar con ustedes nuevamente en martes de Empoderando CR. Laura, Jorge, bienvenidos. Bienvenidos todos los que nos acompañan. Para nosotros es un placer poder compartir este ratito con ustedes, exponerle temas que consideramos muy importantes para la vida laboral y para la vida profesional y para la parte personal también y para todo lo que usted considera que le pueda servir. Muchas gracias por acompañarnos. Realmente Empoderando CR queremos poner a disposición de todos ustedes nuestros servicios, nuestra ayuda, nuestra colaboración. Y bueno, hoy con un tema muy interesante que son las emociones. Bienvenidos y Laura, un gusto saludarte. Hola, muy buenas noches a todos. Un placer nuevamente en este martes de empoderamiento estar nuevamente a través de este canal con todos ustedes. En esta noche vamos a tener de invitado a uno de los fundadores de Empoderando, Jorge Rodenas. Él es coach ontológico con más de 25 años de experiencia en acompañamiento de equipos de crecimiento personal. Es una gran persona y este día nos trae, o en esta noche nos trae el tema, las emociones nos ayudan a crecer. Emociones pues que día a día tenemos, emociones que en cada momento de nuestra vida experimentamos y que muchas veces no las comprendemos o no las entendemos o nos confundimos. Entonces, a través de este tema esperamos pues darles una guía de cómo lidiar con nuestras emociones y más en estos momentos a veces es tan difíciles que estamos viviendo y de cambio, ¿verdad? Entonces, sin más preámbulo, es bienvenido Jorge y es tuyo el micrófono. Muchas gracias. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Laura. Es para mí una gran alegría y un gran honor el poder estar aquí esta noche compartiendo con ustedes unas pequeñas reflexiones. Esta que es ya la sexta charla de estos martes de Empoderando. Y pues todavía vamos por la mitad, creo yo. Vienen muchas más, así es que a seguir disfrutando de estas reflexiones que tienen el fin de brindar una ayuda a todos ustedes en este proceso en el que todos estamos inmersos, que es el de tratar de llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos. Este proceso de crecimiento tiene como objetivo muy primordial el de ser felices. Todos queremos ser felices. Todos buscamos la felicidad. De una u otra manera, nuestras acciones están orientadas generalmente a eso, a buscar la felicidad, y muchas veces las cosas que evitamos es porque no nos permiten ser felices. Entonces, en el coaching ontológico creemos que esta construcción de nuestra felicidad, llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos, es un proceso de aprendizaje. Ya la semana pasada, Laura nos hablaba de cómo hay diferentes niveles o diferentes grados de aprendizaje, y nos presentaba el modelo OSAR, que nos proponía estos tres niveles partiendo del análisis de las acciones. ¿Se recuerdan? Las acciones primero, luego analizar, nos invitaba a meternos a nosotros mismos, a buscar la introspección, tratando de analizar qué tipo de observador estamos siendo. Perdón. Y finalmente el tercer nivel buscaba analizar el sistema en el que estamos moviéndonos, el sistema en el que estamos inmersos, para mejorarlo, para cambiarlo y así lograr el resultado de ser la mejor versión de nosotros mismos a través de los resultados que vamos obteniendo. También nos decía Laura que para que este proceso sea efectivo, tenemos que analizar
qué tan coherente está siendo este sistema de nuestro organismo, de nuestro ser, como nosotros lo consideramos. O sea, consideramos nosotros al ser como una coherencia entre tres dominios fundamentales, que son el lenguaje, nuestro cuerpo y nuestras emociones, nuestras conversaciones, nuestra corporalidad y nuestra emocionalidad. Y precisamente esta noche vamos a hablar de la emocionalidad, compuesta por las emociones. Vamos a hablar de las emociones como un elemento fundamental en este proceso de nuestro crecimiento personal, de nuestra superación como seres humanos, en esta búsqueda de nuestra felicidad. ¿Qué son las emociones y para qué nos sirven? Si buscamos una definición o una conceptualización de las emociones, pues nos vamos a encontrar buscando bibliografía o buscando conceptos en diccionarios o en las diferentes disciplinas que estudian las emociones, pues vamos a encontrar una serie de definiciones que a lo mejor van a coincidir o a veces van a no van a ser iguales. Pero fundamentalmente podemos decir que una emoción es una sensación o un impulso que nos lleva a la acción. Las emociones, por tanto, son reacciones automáticas que nuestro cuerpo experimenta ante determinado estímulo. Hay un acontecimiento y este acontecimiento genera una reacción en mí. Esa reacción es la emoción. Al momento de ver qué son las emociones, nos encontramos con una situación un tanto paradójica, y es que en la concepción tradicional del ser humano como un ente racional ha dificultado que este concepto se clarifique lo más posible, porque cuando suponemos que las personas estamos compuestas por una dualidad que es el cuerpo y que es la mente, eso nos impide encontrar la respuesta a esta interrogante de dónde se ubican las emociones, cómo las podemos conceptualizar. ¿Son fenómenos del cuerpo o son fenómenos de la mente? ¿Son corporales o son mentales? Lo más común ha sido que se releguen a un punto intermedio, pero algo así como románticamente se dice que son cuestiones o asuntos del corazón. Y esto está contrapuesto con la razón, es decir, la razón no tiene nada que ver con nuestras emociones o con nuestros sentimientos. Y esto ha ocasionado que nuestro sistema de aprendizaje haya privilegiado el crecimiento intelectual sobre el crecimiento o el aprendizaje emocional. Basta que nos demos cuenta que en general nuestros sistemas educativos lo que hacen es orientarnos a recibir conocimientos. Los sistemas educativos actuales se limitan a transmitirnos conceptos o a pulir en nosotros habilidades académicas, a potenciar en nosotros aspectos puramente técnicos. Y con esto se valora o se sobrevalora el cociente intelectual, dejando a un lado el coeficiente emocional. Sí, Juan Carlos. Una pregunta, ¿podríamos decir que la razón y el corazón no van de la mano, sino que van uno en contra del otro, por decirlo de esa forma? No es que sean contrapuestos, y eso lo vamos a ver un poquitito más adelante. De hecho, no podemos contraponer la razón y los sentimientos o las sensaciones o el corazón, ¿verdad? Más que ponerlos en contraposición, tenemos que afirmar que se complementan, tienen que complementarse, porque ambos son parte constitutiva de nuestro ser. Nosotros no somos solo razón y no somos solo sentimiento. No somos únicamente seres emocionales, sino también somos seres racionales. Entonces, esta conceptualización del ser humano es importante porque en la medida en que
en que veamos esta complementariedad entre la razón y el sentimiento, pues podemos desarrollar habilidades, tanto técnicas como blandas, que vayan perfeccionando nuestra vida, que vayan haciéndonos mejores personas y que vayan ayudándonos a vivir mejor las circunstancias que nos rodean. Decíamos que nuestros sistemas de educación no se han preocupado en enseñarnos a utilizar lo que conocemos precisamente como esas habilidades blandas. Estas habilidades blandas que son como la gestión de nuestras emociones, el conocimiento de nosotros mismos, el manejo de nuestras relaciones, en fin, todas estas cuestiones se han dejado a un lado. Y esto va en detrimento entonces de nuestro aprendizaje. Nuestro aprendizaje se ha quedado, podemos decir, como cojo. En este sentido, le falta crecer, o nos falta crecer en el aprendizaje emocional. Y no solamente en el ámbito de los sistemas de educación, también en la cultura popular se ha menospreciado muchas veces el valor de las emociones. Y de ahí que oigamos muchas frases que se han hecho populares, por ejemplo, como los hombres no lloran. Los que pertenecen a mi generación y que ya pintan canas se recordarán de una canción que fue famosa hace mucho tiempo, que decía precisamente eso. Dicen que los hombres no deben llorar por una mujer. En fin, esto es algo como que se ha traducido ya en un axioma popular. También pues hemos oído decir que el hombre, para ser hombre, no tiene que tener miedo, ¿verdad? Y entonces se identifica, el que no tiene miedo es un hombre valiente y el que tiene miedo es un cobarde. Y entonces dicen, no hay que tener miedo. Por otro lado, en cuanto a las mujeres, se tiene el concepto de que las mujeres tienen que ser sumisas o tienen que ser tranquilas, que no deben manifestar ira, por ejemplo. Las mujeres no pueden enojarse porque entonces ya dicen, ay, no, es que esta mujer no parece mujer, es muy enojona, ¿verdad? O si no, pues criticar cuando una mujer es muy sentimental, le dice, no, es que por todo llora, es que llora mucho, en fin. O digamos, frases como, no involucres tus sentimientos en tus decisiones, no tomes decisiones movido por las emociones, porque las emociones te traicionan. En fin, toda esta minusvaloración de las emociones ha hecho que las reprimamos, ¿verdad? Y que veamos como algo malo el sentir las emociones, y no tiene que ser así. Porque, de hecho, hay estudios que dicen que precisamente el coeficiente emocional, el cociente intelectual, el cociente emocional, influye más que la inteligencia intelectual, que el cociente intelectual, en que una persona pueda tener éxito, que tenga satisfacción en su vida. Y a veces comparan, digamos, por ejemplo, cuando se ve en las promociones de graduación, quién era el que tenía el cociente intelectual más alto, y años más adelante se compara su éxito personal, su satisfacción personal, con los que tenían un cociente intelectual más bajo, pero tenían una vivencia emocional más alta. Y se ve que estos últimos, pues, habían triunfado más en la vida. Entonces, estos estudios incluso llegan a decir que el coeficiente emocional influye casi un 80% en la consecución del éxito, y un 20% en la consecución del éxito lo da el cociente intelectual. Entonces, no es que digamos o querramos aquí minusvalorar, darle vuelta a la tortilla, ¿verdad? Es decir, no importa el cociente intelectual, o no importa la inteligencia técnica, o no importan los conocimientos académicos. Claro que importan. Y era un poquito a lo que iba la pregunta de Juan Carlos. No podemos contraponerlos, no podemos ponerlos a pelear, sino más bien tenemos que complementarlos.
tenemos que verlos como dos partes importantes de una misma realidad que somos nosotros mismos. Por eso se hace urgente el aprendizaje emocional. Se hace urgente que nosotros reconozcamos que nuestro desarrollo personal, nuestra búsqueda del éxito, nuestra persecución de la felicidad, depende en gran medida de cómo vivamos nuestra emocionalidad. Por eso decíamos en el título de esta reflexión, las emociones nos ayudan a crecer, nos ayudan a ser mejores personas, nos ayudan a sentirnos más satisfechos con nosotros mismos y con nuestra vida. ¿Cuáles son las características de las emociones? ¿Qué características tienen las emociones? Son varias, pero vamos a mencionar aquí las que consideramos como las más importantes. En primer lugar, como decíamos en la definición, las emociones responden a un estímulo, parten de un acontecimiento. No es que surjan de la nada, no es que sean espontáneas. Siempre hay un estímulo que las provoca. Y este suceso, este evento, este acontecimiento, suscita en nosotros una ruptura en el fluir normal de nuestra vida. Por ejemplo, en alguna ocasión iba yo haciendo una visita a un área rural. Iba montado en un caballo, sufriendo porque no tenía experiencia en esto de montar a caballo, pero íbamos y teníamos planeado seguir por una senda recta hasta llegar a nuestro destino, y de repente vimos que más adelantito adelante de nosotros, aparece una culebra. Esta culebra, el acontecimiento que desencadenante de una emoción fue la culebra que salió por el camino, porque me dio un susto, me dio miedo. Y ese plan que teníamos de seguir en línea recta y llegar a nuestro destino se vio truncado, ¿verdad? Se abrieron nuevas posibilidades para nosotros, unas posibilidades que no teníamos previstas, y que era pues tener que rodear para evitar la culebra. Dijimos, no sé, que haya otras por ahí, ¿verdad? Entonces ya nos dio miedo, y eso nos hizo cambiar nuestros planes. Entonces, esta característica de las emociones es que primero responden a un estímulo, y ese estímulo cambia nuestro espacio de posibilidades, cambia el fluir normal de nuestra vida. La otra característica de las emociones es que tienen una duración corta. No suelen alargarse mucho, no suelen permanecer mucho en nosotros. Y generalmente, cuando desaparece el estímulo que la provoca, también desaparece la emoción. Por ejemplo, en ese día también que íbamos nosotros en los caballos, pues más adelante, ya cuando ya no habían culebras, pues seguimos normalmente, ¿no? Ya no sentíamos miedo, ya la emoción había terminado, y pudimos seguir hasta llegar a nuestro destino. La tercera característica de las emociones es que son reactivas, es decir, provocan una reacción en nosotros, nos mueven a actuar. El biólogo chileno Humberto Maturana, que es uno de los autores que estudiamos en el coaching ontológico, define las emociones como predisposiciones a la acción. De hecho, etimológicamente, la palabra emoción viene del latín, de la palabra en latín que dice emovere, que significa mover hacia afuera. Las emociones nos sacan de nuestro estado actual y nos mueven hacia afuera, nos hacen actuar, nos hacen producir acciones, ¿no? Y nos hacen reaccionar. Y podemos decir que no hay pensamiento ni acción que no tenga una emoción. Las emociones, entonces, dan sentido y propósito a nuestro actuar. Jorge, sí.
Ahí me imagino que parte de eso que estás diciendo es lo que antes lamentablemente le decían a uno, por ejemplo, cuando entraba a trabajar, deje sus emociones afuera, entre a trabajar y sus emociones no tienen que afectar su trabajo, usted aquí viene a trabajar. Y bueno, gracias a Dios creo yo que con el devenir del tiempo se ha notado un cambio en la perspectiva de toda la gente, donde se ha comprendido precisamente eso que estás explicando, ¿verdad? De que las emociones no es un saco que yo me quito y dejo en la puerta y me lo pongo al entrar, me lo quito al entrar y me lo pongo al salir, ¿verdad? Entonces, todo eso precisamente, esa toma de decisiones con base en las emociones, creo que poco a poco se ha ido entendiendo que yo no me lo puedo quitar, es decir, las emociones siempre están conmigo y son cambiantes constantemente, ¿cierto? Precisamente, Juan Carlos, y eso es lo que estamos diciendo, que no podemos ver las emociones como una carga. ¿No? No podemos ver las emociones como algo añadido a nosotros, algo que en la filosofía antigua, los antiguos griegos, desde entonces ya estudiaban estos fenómenos del ser humano y ellos lo llamaban, ellos lo estudiaban bajo el término de las pasiones. Y esta palabra de pasión viene de padecer. Entonces ellos lo consideraban muchas veces como algo externo que padecían los seres humanos. Y como ellos privilegiaban la razón, pues lo veían también como una añadidura que había que quitar. Y eso es a veces lo que dice Juan Carlos que sucede, ¿no? Lo vemos como un añadido a nosotros, como una carga que nos ponen, o que nos ponen las circunstancias, o que nos pone, qué sé yo, el mundo. Y no, las emociones, nuestra emotividad forma parte de nosotros mismos, somos nosotros. Nosotros somos emotivos, somos emociones. Es parte de nuestro ser, entonces no lo podemos quitar y dejarlo como que si fuera algo externo a nosotros. Otra de las características que vemos en las emociones es que no las podemos evitar. Es precisamente lo que hablábamos ahorita con la pregunta de Juan Carlos, ¿no? No las podemos quitar ni las podemos evitar. No puede decir uno, yo voy a vivir sin emociones. Es imposible para el ser humano, por más que lo intente, despegarse de su dimensión emocional. Ella forma parte, como decíamos, de nuestro ser, es parte constitutiva de nuestro ser, somos emociones. No existe la posibilidad de que alguien viva en un mundo aemocional, es decir, sin emociones. No sé si recuerdan, en un programa que pasaban por la televisión de ciencia ficción, se llamaba Viaje a las Estrellas, había un personaje que se hizo muy famoso, que era el señor Spock. El señor Spock que saludaba así. Nunca pude hacer ese saludo, nunca. Él formaba parte de una raza alienígena de un planeta que se llamaba Vulcano, que se consideraban como superiores a los otros miembros del universo por una razón muy particular, y es que decían que ellos habían matado las emociones dentro de ellos. Decía, nosotros hemos logrado reprimir toda emoción en nosotros y actuamos puramente basados en la razón. Entonces, las emociones no nos limitan, decían ellos, ¿verdad? Pero acaba la casualidad que este señor Spock era mitad vulcano y mitad humano. Y su mitad humana, pues siempre le jalaba hacia la emocionalidad. Hasta tal punto de él aceptar pues, que no podía vivir sin las emociones. Y ahí lo veíamos en unos episodios, pues con actitudes pues emocionales, ¿verdad? Ciencia ficción. Es imposible. Es imposible que alguien pueda reprimir de tal manera las emociones que digan yo soy sin emociones, no tengo emociones. Desde el coaching ontológico nosotros definimos al ser humano como un ser lingüístico y emocional. En el lenguaje nosotros, ya la semana pasada lo decía Laura, en el lenguaje nosotros nos reinventamos, porque el lenguaje tiene una característica
para nosotros muy importante, que es generativo. A través del lenguaje y de nuestras conversaciones nosotros vamos creando realidades. Pero son las emociones las que moldean esas conversaciones. Y por eso decimos que somos lingüísticos y emocionales. No podemos separar nuestro mundo conversacional, ya sea interno con nosotros mismos o externo en nuestras relaciones, de nuestro mundo emocional. La última de las características que vamos a señalar de las emociones es que pertenecen a quien las vive. Nadie que sea ajeno a la vivencia de una emoción, puede describir la experiencia que significa una emoción. ¿Qué queremos decir con esto? Yo no puedo, yo puedo ver que alguien está triste, puedo saber que alguien está triste por su expresión corporal o por sus actitudes o porque me lo cuenta. Y puedo ser empático ante esa tristeza, pero no puedo sentir esa tristeza. Y no puedo saber lo que siente la otra persona. No puedo sentir esa tristeza concreta que está sintiendo esa persona. Y eso con la tristeza, con la alegría, con la ira, con cualquier emoción, yo no puedo sentir las emociones de otros. Puedo acompañar, puedo comprender, puedo hacer un montón de cosas, pero no las puedo sentir. Porque esta experiencia es propia, es única y solamente la puede sentir quien la está viviendo. Y tan es así que en muchos casos, en la mayoría de los casos, ni siquiera el que la está viviendo la puede expresar, la puede describir. Alguien puede decir, es que me siento triste porque, porque tal cosa, ¿no? Por una razón. Pero no puedo expresar qué me hace sentir esa tristeza. Siento un nudo en la garganta, siento una presión en el pecho, siento, no sé, me corren por las piernas un cosquilleo. Puede tratar de expresarlo de mil maneras, pero nunca va a poder hacer que el otro sienta lo que él está sintiendo. Entonces, las emociones pertenecen a quien las vive. Esto no niega la importancia de esta experiencia en quien lo está sintiendo, pero sí nos habla de que no podemos juzgar de lo que las otras personas sienten. Y esto es muy importante. Cuando nosotros aplicamos la inteligencia emocional a nuestras relaciones con los demás, podemos darnos cuenta de que no podemos juzgar el mundo emocional de los otros porque no lo podemos sentir. Podemos nosotros ser, como decía, empáticos, pero no podemos emitir juicios. Y este es un axioma que incluso filosófico, nadie puede juzgar del interior de las personas. Nadie puede juzgar o puede decir de lo que las personas sienten. Bien, entonces con estas características de las emociones podemos decir que no existen emociones ni buenas ni malas. Cualquier emoción puede ser para nosotros una oportunidad de crecimiento, pero también cualquier emoción puede ser para nosotros una fuente de sufrimiento. Todo depende de cómo las vivamos. Todo depende de la inteligencia emocional que nosotros apliquemos a la vivencia de nuestras emociones. Y es que todas las emociones están basadas de alguna forma, en un interés, en una valoración que nosotros hacemos de las circunstancias o de los acontecimientos. Si algo es significativo para nosotros, pues va a causar o nos va a causar un cúmulo de emociones o va a despertar en nosotros una gran cantidad de emociones. Pero si algo es insignificante para nosotros, pues no nos va a mover, no va a causar en nosotros ninguna emoción. Por eso decimos que es imposible elegir qué emociones sentir y qué emociones no sentir. Esto no es algo que sea voluntario, que sea controlable por nosotros, decíamos. Lo único que podemos hacer es decidir con qué intensidad vamos a vivir cada una de las emociones que se presenten en nuestra vida. Ahora bien, existen lo que se llaman las emociones básicas. Hay una gran cantidad de emociones, ¿no? Pero las emociones básicas son aquellas que, bueno, dependiendo de la disciplina que las estudie, pues podemos decir que sea las emociones básicas aquellas con las cuales nacemos, que son innatas a nosotros, que no necesitan ser aprendidas, sino que ya vienen en el paquete cuando nacemos, ¿no? Que forman parte de
del menú del ser humano, ¿verdad? Y también, por otro lado, se dice que son básicas porque de ellas se desprenden otra serie de emociones. Son como los colores primarios, por ejemplo, que son los básicos, ¿no? Y de ahí surgen otros colores. Pues así pueden ser también estas emociones. Y también se dice que son universales, porque en todos lados, en cualquier lado del mundo, se sienten de la misma manera. Precisamente en este aspecto, un psicólogo estadounidense llamado Paul Ekman hizo un estudio sobre la universalidad de estas emociones basándose en las expresiones faciales. Y él decía que estas emociones en todos lados causaban la misma expresión facial. Y lo hizo pues con un experimento de una tribu que no había tenido contacto con la modernidad y aún así, sin haber sido alfabetizados y sin haber recibido influencia de ninguna otra cultura, sus expresiones faciales ante estas emociones eran las mismas que en cualquier otro lado. Entonces él decía, pues son universales. Paul Ekman señaló, las clasificó en seis emociones. Estas son la sorpresa, la alegría, la tristeza, el miedo, la ira y el asco o la repulsión. Más adelante él añadió otra que fue la indiferencia, pero esto todavía no tiene no ha tenido mucha repercusión entre los estudiosos. Entonces, generalmente se acepta que son 6. Ahora, como les digo, dependiendo de la disciplina que trate las emociones, algunos dicen que son 4, algunos dicen que son 5, algunos ponen unas, otros ponen otras, otros dicen que la sorpresa no es una emoción, o al menos no es una emoción básica. En fin, hay mucha controversia en cuanto a esto, pero nosotros aceptamos esta clasificación de Paul Ekman y sobre ella nos vamos a basar. En cada una de estas emociones básicas, entonces, vamos a encontrar lo que decíamos al definir las emociones, un estímulo, un acontecimiento que la desencadena y una acción a la cual nos dirige. Un impulso, ¿hacia qué nos impulsa? ¿Hacia qué acción nos impulsa la emoción? De esta manera tenemos entonces que la sorpresa es causada por un acontecimiento inesperado, novedoso, extraño para nosotros, algo que viene así como de repente, ¿no? ¿Y a qué acción nos mueve? Pues al sobresalto, a la exclamación, a la gesticulación. Es como cuando, como cuando alguien cumple años, ¿no? Y llega a una fiesta sorpresa, ¿verdad? Y entra al cuarto y todo el mundo grita, ¡sorpresa! Y él hace oh, no me lo esperaba, ¿no? A veces nos sorprenden las cosas que nos pasan. De hecho, se dice que esta sorpresa está presente en todas las otras emociones y que es como la antesala, ¿verdad? Que siempre cuando hay un estímulo que nos causa una emoción, lo primero que nos da es sorpresa y después viene la correspondiente emoción, dicen algunos. Pero lo importante pues es que veamos que es causado por algo que es inesperado por nosotros y que nos causa esa acción. Sobresalto, exclamación, gesticulación, ¿verdad? A veces hasta, a veces hasta se nos puede salir una palabrota, ¿verdad? Ante una sorpresa. Entonces, eso en cuanto a la primera de las emociones básicas. Luego, la alegría. La alegría, ¿qué nos causa la alegría? Para aquellos que somos católicos y que celebramos en diciembre la festividad de la Inmaculada Concepción, se nos hace conocida aquella frase de ¿qué causa tanta alegría? La concepción de María, responde la gente, ¿no? Entonces, la alegría es considerar que sucedió algo o que va a suceder algo que es bueno para nosotros y que resulta para nosotros una ganancia. Y por eso nos causa bienestar, nos causa satisfacción y nos causa placer. Entonces, ¿hasta qué acción nos mueve? Nos mueve hacia la celebración, hacia el regocijo, hacia la risa, hacia la fiesta, en fin, hay múltiples maneras de expresar la alegría.
La tristeza, por el contrario, es causada por la sensación o por considerar que sucedió o que sucederá algo malo y que eso representa para nosotros, perdón, representa para nosotros una pérdida. Esto es muy común, como cuando se nos muere alguien, ¿no? Causa tristeza, perdemos a un ser querido, o cuando qué sé yo, perdemos algo, nos quitan algo, o qué sé yo, ante algún acontecimiento que nosotros consideremos que es una pérdida, sentimos esta emoción de la tristeza. ¿Y hacia qué acción nos mueve? Nos mueve al duelo, al luto, al llanto, al recogimiento, a veces al ensimismamiento, a meternos en nosotros mismos, a encerrarnos. Eh, y, y es precisamente estas acciones las que nosotros podemos mejorar, podemos tratar de ir cambiando, ¿verdad? Como vamos a ver más adelante. El miedo. El miedo es una emoción muy importante porque, como casi todas, pero esta de una manera especial, nos ayuda a protegernos, nos lleva a la supervivencia, ¿no? Nos lleva a cuidarnos para estar bien, ¿no? Por eso el miedo no es siempre es malo o no es del todo malo, no es negativo, más bien es positivo y es incluso nos lleva a ser creativos. Decía alguien por ahí, si el hombre primitivo no hubiera tenido miedo de que el dinosaurio que está afuera o que el dinosaurio que anda por ahí se lo va a comer, no hubiera buscado una cueva donde esconderse. Y hoy en día no tendríamos casas. Entonces, así de importante es el miedo. ¿Qué causa el miedo? Considerar que va a suceder algo malo para lo cual nosotros no contamos con los medios necesarios para enfrentarlo. Es como una desproporción entre el peligro que nosotros percibimos y nuestras capacidades, los medios que tenemos para enfrentarlo. Ese es el miedo, ese es lo que causa el miedo. ¿Y hacia qué acción nos dirige el miedo? Hacia proteger lo que es nuestro, proteger lo que apreciamos y valoramos, prepararnos para enfrentar los peligros, a mejorar nuestras condiciones para obtener esos medios que consideramos que no tenemos para enfrentar los riesgos que estamos asumiendo. En fin, nos lleva a actuar y como decimos, pues muchas veces incentiva en nosotros la creatividad, ¿no? Entonces, por eso de que no hay que tener miedo, pues a veces pues hay que sopesarlo, ¿no? Luego, el asco o la repulsión es también una de las emociones que nos ayuda a cuidarnos a nosotros mismos, sobre todo si lo consideramos desde, por ejemplo, el de los alimentos, ¿verdad? Si nosotros vemos un alimento que está en mal estado, si no tuviéramos esta emoción del asco, a lo mejor nos lo comeríamos y nos haría mal, ¿verdad? Pero al tener esta emoción nos como que pone un límite entre nosotros y lo que nos desagrada. Entonces, este es su estímulo, su acontecimiento, es tener contacto con cosas que nos desagradan, que no nos gustan o que nos causan repulsión, ¿sí? Y a la acción a la que nos lleva, que es al rechazo, a establecer distancia y físicamente también nos puede causar náuseas, vómitos, qué sé yo. Todas estas cosas son las que nos mueven la emoción del asco. Finalmente, la ira. La ira viene de un estímulo que es como el pensar que alguien hizo algo o dejó de hacer algo que nos afectó, que estuvo en detrimento nuestro. O que alguien tiene una actitud que nosotros consideramos que nos afecta o que nos daña. Es esta sensación de enojo,
¿verdad? De insatisfacción. ¿Y a qué nos mueve? Nos mueve al reclamo, al esfuerzo por establecer límites, muchas veces a la agresión, a los golpes, a la violencia. Y aquí es también donde entra esta necesidad de gestionar las emociones para controlar este tipo de acciones a las que nos mueven. ¿Hasta aquí vamos bien? Bien. Sí, hasta en el momento vamos bien, Jorge. Acá nos compartía Gaby que es importante que habitemos las emociones como lo hemos estado viendo y que no huyamos de ellas. Con todo esto que nos has estado diciendo tú de estas 7 emociones, es importante que nosotros también empecemos a ver cuál de estas emociones tal vez habitamos un poco más y que empecemos a ver en nosotros mismos, en este observador que somos, el por qué estamos habitando más esta emoción, ¿verdad? Como lo decías tú, bueno, el miedo, ¿por qué nos provoca el miedo? ¿Por qué se nos podía provocar el enojo, la ira, la alegría, la misma tristeza? El empezarnos a nosotros mismos a hacer una autoevaluación para poder no habitar estas emociones y habitarlas de una forma sana. Claro. Sí, algo interesante, Perdón, Juan Carlos, perdón. algo interesante y que creo que también podríamos tocar un poquito es que las emociones, imagino y considero que cambian muy constantemente, ¿verdad? Puedo pasar del miedo a cualquier otra emoción en cuestión de minutos, ¿no? Uh-huh. Me parece que es las emociones son muy cambiantes y pueden estar cambiando de un momento a otro, ¿no? Uh-huh. Sí, esto todo depende de los estímulos que vamos recibiendo, ¿no? Entonces, y también depende de cómo está nuestra emocionalidad, lo que decía Laura, yo creo que aquí también tenemos que hacer un poquito de diferenciación entre las emociones y los estados de ánimo, ¿verdad? Las emociones pues son pasajeras, decimos, son de corta duración y están determinadas por los estímulos que la producen. Pero los estados de ánimo no responden a un estímulo determinado. No es difícil de encontrarle una razón y es ahí donde son muy cambiantes, ¿verdad? Los estados de ánimo, dependiendo del estado de ánimo en que estemos habitando, se condicionan nuestras acciones y se condiciona nuestra emocionalidad y podemos decir que ahí sí los estados de ánimo nos tienen a nosotros, en lugar de nosotros tener los estados de ánimo. Entonces ahí lo que es las variaciones del estado de ánimo puede ya hablarnos de un problema un poquito más profundo, más serio, que tenemos que tratar también, ¿verdad? En el diseño de los estados de ánimo. ¿Qué más podemos decir de nuestro mundo emocional? Como seres lingüísticos, los seres humanos nos planteamos siempre dicotomías. Tenemos esa manía, ¿no? De plantearnos dicotomías. Bueno, malo, bonito, feo, negro, blanco, etc. Y como mencionamos anteriormente, nos vamos cuestionando sobre esta característica de nuestro ser. ¿Nos dirige la razón o el sentimiento? ¿Qué pesa más en nosotros, la cabeza o el corazón? ¿Somos seres racionales o emocionales? Y tal vez, qué sé yo, nos enfrentamos o nos enfrascamos en esas dicotomías y a veces no las podemos dilucidar, ¿verdad? Incluso había, bueno, un filósofo francés, Blaise Pascal, tenía una frase muy conocida que dice que el corazón tiene razones que la razón no entiende. Esto es como para decir pues que a veces estamos tan separados de nuestra razón y nuestros sentimientos
Hay un libro también que se llama De la cabeza al corazón, que es el camino más largo. Y tal vez nunca vamos a poder dilucidar este dilema o resolverlo, ¿verdad? Pero como decíamos, no se trata de enfrentarlos, sino se trata de considerarlos como complementarios, ¿verdad? Y, pero sí, siempre va a quedar esa espinita, ¿verdad? De, de ver, y es que, como ya lo decíamos, pues no podemos nosotros comparar, digamos, la emocionalidad de unos con otros, porque siempre nos va a quedar la duda de si mi enojo es igual al enojo de mi vecino, o si la culpa que yo siento es igual a la culpa que puede sentir un ladrón o un asesino, ¿no? Eh, Rafael Echeverría, que es el autor del libro de Ontología del Lenguaje, que es más o menos como la base conceptual del coaching ontológico, en su libro dice esta frase que me causó mucha gracia, pero que también es bastante aleccionadora en este sentido. Dice, ¿es el amor que siente Romeo por Julieta el mismo que siente Julieta por Romeo? Pues nunca lo vamos a saber, ¿no? Pero lo que sí vamos a saber y lo que sí sabemos y tenemos claro es que las emociones son un filtro por medio del cual nosotros podemos darnos cuenta de la realidad del mundo. Conocemos el mundo a través de nuestra emocionalidad, porque de esto depende el tipo de observador que somos. ¿Cómo estamos observando nuestra realidad? Como nos decía en el tema pasado, Laura. Por eso sostenemos que si cambiamos el observador que somos, podemos cambiar también la forma de manejar nuestras emociones para manejarlas adecuadamente, para gestionarlas adecuadamente, de manera que sean para nosotros satisfactorias. Como decía ahora la aportación de Gaby, darnos cuenta de cuáles son las emociones que estamos habitando, cuáles son las emociones que estamos transitando en los determinados momentos de nuestra vida y cómo estas emociones van determinando también nuestras acciones o nuestra forma de ver la realidad o nuestra forma de actuar o de concebir nuestro propio ser o nuestra propia felicidad. El camino para lograr este objetivo es lo que llamamos la inteligencia emocional. Este término de inteligencia emocional o esta corriente de la inteligencia emocional tomó mucha fuerza a través o por medio del libro que con el mismo nombre publicó el psicólogo estadounidense Goleman, Daniel Goleman. Y él dice que la inteligencia emocional, que es la capacidad que podemos tener de reconocer las emociones propias y ajenas y administrarlas desde nuestro interior, dentro de nosotros mismos, y utilizarlas en mejorar nuestra vida y mejorar nuestras relaciones con los demás. Entonces, esa capacidad de reconocer nuestras emociones y administrarlas y manejarlas es lo que llamamos la inteligencia emocional. Es muy común que cuando hablamos de inteligencia, inmediatamente pensemos en lo que decíamos, ¿no? En el cociente intelectual, en la capacidad intelectual, en la capacidad académica de una persona. Y de hecho, generalmente se considera inteligente a una persona con un cociente intelectual alto, o por menos arriba del promedio. Sabemos que lo normal del cociente intelectual es tener de 90 para arriba. Y decía, pues, alguien que tenga 150, 180, pues ya de cociente intelectual es un genio, ¿no? Pero con esto estamos reduciendo significativamente el significado de inteligencia. Inteligencia no es solo la intelectualidad. El concepto de inteligencia también hace referencia al saber elegir, a tener una capacidad de saber elegir. La inteligencia posibilita la selección de las alternativas más convenientes para nuestro beneficio, para la resolución de un problema. De acuerdo a esto, un individuo es inteligente en la medida en que sabe elegir el mejor camino para resolver sus problemas. Desde el coaching ontológico consideramos que el crecimiento personal de los individuos está estrechamente relacionado con características tales como la capacidad de motivarnos a nosotros mismos, la capacidad de perseverar en nuestros empeños aun cuando tenemos frustraciones o errores o fracasos,
la capacidad de controlar nuestros impulsos, la capacidad de someter nuestras gratificaciones o la búsqueda de placer a nuestros valores y principios, como decía Juan Carlos en la primera de las charlas de esta serie de Martes de Empoderando. Y por último, la capacidad de empatizar y de confiar en los demás. Estas habilidades son las que el coaching ontológico considera que forman parte del crecimiento, del proceso de crecimiento personal. Y todas estas habilidades forman parte de la inteligencia emocional. Por eso la inteligencia emocional es algo que se va aprendiendo, es algo con lo que vamos avanzando poco a poco. A lo mejor damos un pasito adelante o dos, tres pasitos adelante y uno para atrás y vamos avanzando poco a poco, pero es un aprendizaje que vale la pena y es un aprendizaje que puede hacer que consigamos ese objetivo de la felicidad o de ser mejores o de ser la mejor versión de nosotros mismos. Esta inteligencia emocional se basa en 5 habilidades básicas: la conciencia, la aceptación, la regulación, el análisis y la expresión. Estas habilidades son las que tenemos que cultivar para decir que estamos actuando con inteligencia emocional y que se van a traducir en acciones ya concretas en nuestra vida. El primer paso para crecer en la inteligencia emocional es tener conciencia de nuestras emociones. Es decir, saber que somos seres emocionales, conocernos a nosotros mismos, conocer cuáles son, como decía Laura hace un momento, cuáles son las emociones que están transitando por dentro de mí en este momento. Y entender nuestro mundo interior de necesidades. Ya lo decía Sócrates, ¿no? Que conocerse a uno mismo, conócete a ti mismo, que ese es el secreto de la felicidad. Y ese es el crecimiento el secreto del crecimiento personal. El segundo paso consiste en aceptar esas emociones. Saber que las tenemos, pero también aceptarlas. Y aceptarlas con compasión, sin emitir juicios, sin reprimirlas y sin censurarlas. Las emociones, decíamos, no son ni buenas ni malas. A lo mejor pueden ser entre agradables o desagradables. A lo mejor nos gustan unas más que otras, pero no son buenas ni malas. Simplemente son emociones y las tenemos que vivir como tales. Entonces, aceptarlas con compasión es el segundo paso para actuar con inteligencia emocional. El tercero es el de regular nuestros impulsos. El tercer paso es regular nuestras emociones para no ser como los animalitos, ¿no? Actuando por instinto. No es que una emoción me mueva a una acción que yo voy a realizar, qué sé yo, sin pensar en las consecuencias, ¿no? Y aquí eso es lo importante, lo que decíamos cuando hablábamos a qué acciones nos mueven cada una de las emociones, regular esas acciones, que es lo que tiene que tener como resultado este proceso de conocer y de aceptar nuestras emociones, para no explotar ante la ira, para no dejarnos hundir por la tristeza, para que la tristeza no se convierta en angustia, para que, qué sé yo, el miedo no nos lleve a la inactividad, a paralizarnos, para que la ira no se convierta en violencia, para que la alegría no sea despreocupación de las cosas importantes de la vida. Entonces, esta autorregulación es importantísima y es el tercer paso de la inteligencia emocional. El cuarto paso es entender la emoción y considerar qué tan racional es su fundamento, que esto va orientado más que todo a examinar, digamos, los estímulos que están causando las emociones, a considerar los acontecimientos que generan las emociones. Y aquí es donde nosotros tenemos que hacer una introspección y preguntarnos, por ejemplo, ante la tristeza, ¿por qué estoy triste? ¿Esto que me causa la tristeza realmente debería causar tristeza en mí? ¿Es lo suficientemente importante para que me cause tristeza? Hoy en la tarde hablábamos con Lauri sobre esto, sobre la tristeza y cómo la tristeza es
el estímulo o la acción generativa de la tristeza es el sentimiento de pérdida, ¿verdad? Y al poner ejemplos, a mí se me salió uno que me dio risa porque decía que uno puede, dice como cuando a uno se le quiebra un vaso, ¿verdad? Y después me puse a pensar, bueno, ¿quién se va a poner triste porque se le quiebra un vaso, ¿no? Algo así es como perdonar, como preguntarse, ¿es racional tu tristeza? ¿Es racional tu ira? ¿Es racional tu alegría? Por ejemplo, cuando alguien se alegra por el mal de otros y hace, yo recuerdo, digamos, en ánimo de entrar en controversias políticas, pero recuerdo cuando sucedió lo del 11 de septiembre, de las Torres Gemelas en Estados Unidos, cómo pasaban imágenes de gente en Irak o en Irán celebrando con sus armas al aire, haciendo fiesta, gritando, bailando, porque los Estados Unidos estaban sufriendo. Entonces, ante ese tipo de alegría, pues no cabría preguntarse, ¿tiene sentido esta alegría? ¿Es racional? ¿Es buena? Entonces, hacia eso va este cuarto paso, entender la emoción y analizarla, ¿verdad? Analizar la emoción. Y el último paso del trabajo en la inteligencia emocional es la expresión sincera de las emociones. Poder expresar nuestras emociones es un paso liberador. Pero aquí hay que tener mucho cuidado. Se trata de expresar la emoción, no de expresarse desde la emoción, que es muy diferente. Porque si te expresas desde la emoción, te estás dejando manejar por ella, no la estás gestionando. En cambio, si expresas la emoción, pues estás ejerciendo una comunicación asertiva, ¿no? Con firmeza, con seriedad y con honestidad. No es lo mismo que si yo estoy enojado, que si yo tengo ira, la emoción de la ira, pues le diga al objeto de mi ira, a la persona que me ha enojado, le diga, mira, estoy enojado contigo porque hiciste tal cosa, porque no trajiste tal otra, no hiciste lo que tenías que hacer, o porque me hablaste de mal manera. Entonces necesito que tú examines ese comportamiento y que lo corrijas. Eso es expresar la emoción asertivamente. Expresarse desde la emoción es ir y meterle 4 gritos a la persona. Decirle, ¿cómo se te ocurre decir eso? ¿Cómo se te ocurre hacer eso? ¿Por qué no hiciste tal otra cosa? Estamos hablando desde la emoción y no de la emoción. Entonces, esa expresión es importante. Y hacerla desde llegar a ella ya como consecuencia de los 4 pasos anteriores. Entonces no podemos pretender saltarnos estos pasos porque entonces caemos no en controlar nuestras emociones, sino en que nuestras emociones nos controlen. Entonces, como vemos, la inteligencia emocional no es dar rienda suelta a nuestras emociones, no es un libertinaje emocional, sino que es gestionar las emociones para vivirlas plenamente y que realmente nos ayuden a crecer, realmente nos ayuden a ser mejores personas, la mejor persona que podemos llegar a ser y que realmente nos ayuden a sentir esa satisfacción que todos buscamos, que es la felicidad. Estas habilidades que hemos mencionado también se pueden aplicar o de hecho deben aplicarse en nuestras relaciones con los demás. Así, la conciencia se traduce en relación con los demás, se convierte en un reconocimiento empático de que las otras personas también son sujetos emocionales. Reconocer empáticamente significa ponerme en los zapatos del otro y saber que el otro también tiene emociones. Luego, la autoaceptación de nuestras emociones cuando nos relacionamos con los demás se convierte en una aceptación compasiva de las emociones de los demás, sin juicios, sin críticas. No censuramos a nadie por las emociones que tiene porque sabemos que son reacciones automáticas. Cuando hablamos de regulación de las emociones en relación con los otros, estamos hablando de influenciar las emociones de los otros. Esto es como cuando decimos actualmente, y que está muy de moda, pues hay que transmitir buenas vibras, ¿no? Vibras positivas, ¿verdad? Es decir, tratar de generar emociones positivas
en nosotros. Y este es un trabajo, digamos, que es particularmente muy importante en aquellos que ejercen labor de liderazgo. Transmitir un ambiente emocional positivo, influenciar positivamente las emociones de los demás o el ambiente emocional de su grupo, pues ese es parte de la inteligencia emocional, es actuar con inteligencia emocional. Y luego el autoanálisis, de cuando nosotros analizamos nuestras emociones, si lo trastocamos a la relación con los otros, se trata de indagar en las emociones del otro, tratar de preguntarle, de cuestionarle qué está sintiendo, por qué lo está sintiendo y tratar de orientarlo para qué puede sentir eso. Como decía Lauri la semana pasada, darle un sentido a eso que está sintiendo. Finalmente, la expresión de las emociones, cuando lo aplicamos a otros, se trata o se convierte en una escucha respetuosa de la emoción del otro. Cuando el otro me expresa sus sentimientos, cuando el otro me expresa sus emociones, pues la actitud inteligente del que es inteligente emocional, pues es una escucha respetuosa. Ya para finalizar, diremos que el manejo de nuestras emociones con inteligencia emocional, como decíamos al principio, desde el coaching ontológico es un proceso de aprendizaje. Y este proceso de aprendizaje lo podemos iniciar y lo podemos llevar a cabo en cualquier momento de nuestra vida. No se vale decir yo estoy muy viejo o soy muy joven, no importa nuestra edad o las circunstancias que estamos viviendo o nuestra situación económica o social. En cualquier momento y en cualquier circunstancia podemos empezar a aprender a ser emocionalmente inteligentes si practicamos estas habilidades, si las cultivamos en nosotros y si se convierten en acciones, porque el que es emocionalmente inteligente tiene actitudes ya muy determinadas, ¿verdad? Que le facilitan la relación con los demás porque está a gusto relacionándose consigo mismo. Siempre podemos realizar este camino de aprendizaje y hay medios para hacerlo. Hay muchos medios para hacerlo. Actualmente contamos con muchos medios para hacerlo. El yoga, el tai chi, qué sé yo, actualmente está muy en boga, muy extendido el mindfulness. De hecho, la próxima semana va a estar con nosotros una colega y amiga de México que trabaja con esta disciplina y va a tener un curso este mes. Y de hecho creo que va a rifar parte de una beca, ¿verdad? Para su curso. En fin, y definitivamente pues también tenemos el coaching ontológico, que es lo que nosotros practicamos y desde el cual nosotros ofrecemos nuestros servicios en Empoderando para acompañar en este proceso de crecimiento personal a aquellos que lo requieran, a aquellos que crean que lo necesiten o que puede serle útil en sus vidas. Así es que no es imposible, no es fácil tampoco, pero no es imposible. Y solo requiere que nosotros pues nos pongamos en línea con esta disciplina y adoptemos en nuestra vida estas habilidades de la inteligencia emocional. Jorge, bien, sí. Acá Sergio García te hace la siguiente pregunta. ¿De qué manera se puede evaluar la inteligencia emocional? Si existe alguna prueba o test, con el fin de identificar qué puedo trabajar o mejorar. Lamentablemente, en comparación con el cociente intelectual, que tiene muchos tests psicológicos, el cociente emocional no es medible. No es medible por medio de algún test. El grado de crecimiento en la inteligencia emocional es más bien subjetivo. Pero podemos nosotros evaluarlo a través de este método que señalábamos al principio, que Laura nos explicó la semana pasada. A través del método USAR, nosotros podemos evaluar nuestras acciones, podemos evaluar el observador que estamos siendo,
podemos evaluar el sistema en el que nos movemos para ver cómo desde nuestra emocionalidad estamos interactuando con este sistema a través de nuestras emociones, qué tipo de interpretación estamos haciendo de nuestra realidad y qué tipo de acciones estamos llevando. Entonces, definitivamente, si nosotros vemos que las acciones a las que nos dirigen o a las que nos desembocan nuestras emociones no nos están ayudando a ser felices, pues no estamos actuando inteligentemente desde nuestras emociones. Entonces, yo creo que por ahí podemos nosotros darnos cuenta de qué es lo que necesitamos mejorar. Sí, en ese sentido, como para aportar un poco a la respuesta de Jorge, existen, bueno, no existe una medición en la cual te diga si tú tienes una buena o mala inteligencia emocional. Hay test en los cuales sí te pueden ayudar o aportar, digamos, donde te va a decir más o menos cuál es tu tendencia, cómo piensas, cuáles son tus hábitos, qué es generalmente cómo reaccionas. Ese tipo de test pues nos ayudan a no tanto a medir, sino a ver nuestra tendencia emocional. Y como lo decía Sergio, pues cada uno va a ir viendo desde el observador que quiere ser, pues qué es lo que quiere mejorar y hacia dónde quiere ir. Ese tipo de test, pues sí nos pueden ayudar a ver más o menos cuáles son nuestros hábitos o cómo generalmente reaccionamos ante diferentes situaciones que se nos vayan presentando. Estos test sí existen, pero no va a haber nunca un test que nos diga como el del coeficiente intelectual, pues si tienes una inteligencia emocional buena o mala, porque como lo hemos visto durante toda la charla, pues nuestras emociones no son ni buenas ni malas, simplemente son nuestras, ¿verdad? Y lo que tenemos que ver es cómo las estamos interpretando, cómo las estamos viviendo y también cómo las estamos expresando a los que nos rodean. Por ejemplo, a mí en lo personal, muchas veces me pasaba que me costaba expresar mis emociones y optaba por guardármelas. Cuando empecé en todo este camino o este aprendizaje del coach, me he dado cuenta que el expresar mis emociones no es malo y que no hay expresión buena o que no hay algo bueno o malo en lo que yo siento, ¿verdad? En mis emociones, sino que simplemente es la forma en que yo las estoy expresando, que a lo mejor no era la más correcta o idónea para que mis interlocutores pudieran verdaderamente tener empatía o sentir un poco lo que yo estaba viviendo. Entonces, este tipo de test, pues sí nos puede ayudar a ver, pues, qué tipo de hábitos tenemos o de qué forma expresamos nuestras emociones y que nos ayudan pues a ir forjando esta persona que queremos llegar a ser y nuestra mejor versión, ¿verdad?, de nosotros mismos. Exacto. No sé, bueno, también nos han estado acá varios indicando pues que sí, que las emociones pues a veces da miedo expresarnos, ¿verdad? Lo que tenemos que aprender es a vencer este miedo. Yo siento que no podemos tener miedo a ser nosotros mismos, a ser quienes somos, sino que también tenemos que sí aprender a dosificar la intensidad, como a veces decimos coloquialmente, bajarle 2 rayitas a la forma en que expresamos nuestras emociones. Es importante sí que las habitemos, porque no podemos ser como lo decía Jorge, como el señor Spock, decir ya no voy a sentir, porque eso sería como amputarnos, decir voy a arrancarme la mano derecha o la mano izquierda. Recuerden que como personas tenemos 3 dominios, que son nuestro lenguaje, nuestras emociones, y no podemos, nuestra corporalidad, no podemos renunciar a ninguno de estos dominios. Estos 3 dominios tienen que estar siempre en un equilibrio y a través del coach, del acompañamiento, que eso es coach, es acompañamiento. Un coach no te va a decir qué hacer, te va a acompañar por donde tú quieres ir, por la forma, esa forma ideal que quieres tú de persona. Y eso es a lo que hemos estado tratando de invitar en estas 6 charlas. En nuestra próxima charla que va a estar, como lo decía Jorge, Daniela desde México. Ella se ha dedicado mucho al mindfulness
Y esta es una manera también que nos ayuda a buscar ese equilibrio emocional y corporal que necesitamos todos para poder ser la mejor versión de nosotros mismos. No sé. Bueno, de mi parte, yo creo que este tema es bastante interesante. Lo que son las emociones, porque yo creo que no hay ser humano en esta tierra que no tenga sus emociones. Y lo más importante, como bien dijo Laura, como bien dijo Jorge, no son emociones buenas, no son emociones malas, son emociones. Nuestro primer paso es conocerlas, conocernos a nosotros mismos, empezar a conocernos, a hacernos preguntas, me gusta, no me gusta, qué siento, qué no siento, cómo lo siento, y irnos descubriendo poco a poco para, como bien lo decía Jorge, llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos. Y ese es un camino que vamos a llevar toda nuestra vida, ¿no? Nuestras emociones, al igual que van cambiando, nosotros vamos cambiando. Lo que me daba miedo antes, puede ser que después ya no me dé miedo. Lo que me daba, cada una de las emociones que voy viviendo, las voy disfrutando. Yo creo que tal vez el tema y algo muy importante es disfrutar nuestras emociones, vivirlas, conocerlas, aprenderlas. Y bueno, qué más que agradecerle a mis dos compañeros, mis dos grandes coach ontológicos que están aquí en Empoderando. Agradecerles por esta noche, agradecerle por esta serie de charlas, esperarnos verlos la próxima semana también. Y bueno, yo creo que vamos a seguir creciendo todos juntos, que es lo más importante, ¿verdad? Seguir creciendo todos, buscando ser la mejor versión de nosotros mismos, disfrutar nuestras emociones, conocer nuestras emociones y a veces sorprendernos de nuestras emociones. Laura, Jorge, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches y los esperamos el próximo martes con la charla El arte de estar en el presente, estrés y emocionalidad. Muchas gracias y feliz noche. Yo de mi parte agradecerles su atención. Espero que de esta reflexión que hemos compartido les haya servido de algo, sobre todo en estos momentos en los que, pues por las circunstancias que estamos viviendo en el mundo, las emociones están a flor de piel y necesitamos gestionarlas con inteligencia, que les ayude, nos haya ayudado a sobrellevar estos momentos de esta manera. Les agradezco mucho su atención. Ha sido un honor para mí estar compartiendo con ustedes y esperamos que nos acompañen nuevamente el próximo martes a la misma hora. Que Dios los bendiga y buenas noches.